La madrugada del martes 8 de abril de este 2025, la República Dominicana, todos, fuimos sacudidos por una tragedia sin precedentes. Durante una noche de celebración en la discoteca Jet Set, uno de los espacios más emblemáticos conocidos de diversión nocturna de este Santo Domingo, el techo colapsó mientras se estaba desarrollando un concierto con nuestro queridísimo y reconocido merenguero Ruby Pérez. Lo que prometía ser una noche de alegría se convirtió en todo un escenario de horror para todos. En el momento de esta grabación, o al momento de esta grabación, se han confirmado la muerte de al menos 221 personas y más de 150 han resultado heridas. Este suceso ha provocado conmoción a nivel nacional e internacional, ha abierto un amplio debate sobre la seguridad de los establecimientos de entretenimiento, la responsabilidad de sus propietarios, la necesidad de reforzar las regulaciones que protegen la vida de los ciudadanos. Todo comenzó, para hacer un pequeño recuento, con el anuncio de este concierto especial para conmemorar historia, ¿verdad?, en el Jet Set. El cartel de este evento tenía como figura principal a Ruby Pérez, quien había sido parte o es parte de la historia del merengue desde los años 80. Medios, influencers, plataformas digitales, todos promocionaron esto como un evento histórico, una noche histórica. En redes sociales, cientos de personas compartieron su emoción de asistir al Jet Set. El local, que tiene una capacidad aproximada para unas 1,000 personas de pie, se preparaba para una noche, bueno, de esas concurridas, ¿no? Como solo los lunes podrían ser en el Jet Set. Algunos testigos han relatado de que habían notado que se habían caído algunas losas del techo, algunas losetas o losas del techo, pero bueno, nadie pensaría que esto se iba a convertir en una tragedia, ¿no?, que estaba por ocurrir. Pero minutos antes de la 1 de la madrugada, eso de las 12:49 de la noche, y mientras Ruby estaba interpretando uno de sus temas clásicos, el techo de la discoteca colapsó. En cuestión de segundos, señores, decenas de personas quedaron atrapadas bajo los escombros del Jet Set. Inmediatamente, equipos de emergencia, bomberos, policías, voluntarios llegaron allá rápidamente. Sin embargo, las labores de rescate fueron caóticas debido a la magnitud del colapso y la falta de acceso adecuado al interior del local. Algunos sobrevivientes fueron sacados por los propios asistentes, otros quedaron atrapados por horas. Entre los fallecidos ahí podemos confirmar que estaban figuras públicas como Ruby Pérez, los ex peloteros Octavio Dotel, Tony Blanco, la gobernadora de Montecristi, Nelcy Cruz, y tantos otros, personas que, muchos de ellos que se conocen, ¿no?, que son de nuestra sociedad, de amigos, hermanos, cuñadas, cuñados, esposas. Esta noticia impactó de inmediato a todo el país, a la comunidad internacional, y ya para el miércoles las autoridades habían continuado con esas labores de rescate sin parar. Familias desesperadas incluso esperaban noticias frente a hospitales, frente a morgues, para saber cualquier cosa de cualquier de sus familiares. Redes sociales se llenaron de fotos de personas desaparecidas, pedidos también de ayuda para identificar heridos. La cifra de fallecidos lamentablemente subió a 218 para el miércoles al final del día, con más de 150 heridos registrados en distintos centros médicos. Algunos rescatistas relataron que continuaban encontrando personas con vida, aunque muchas estaban ya en condiciones críticas. En total, 189 personas fueron encontradas con vida desde el colapso, desde el lunes a las 12:50 de la noche hasta el día siguiente. El mismo miércoles, el propietario del Jet Set, Antonio Espaillat, emitió un comunicado en el que lamentó profundamente lo ocurrido, expresó su solidaridad con las familias que estaban pasando por esta tragedia y prometió colaborar con las investigaciones. Sin embargo, ese silencio desde las 12:50 de la noche del lunes hasta el martes en la tarde o miércoles en la mañana, pues generó críticas en redes sociales, donde muchos cuestionaban por qué no había asumido una posición clara desde el primer momento. La mayoría de personas no sabían o desconocían que el señor Espaillat y su familia estaban en una convención de radio y televisión en Las Vegas, muy famosa, en la costa oeste de los Estados Unidos, y desplazarse desde allá hasta aquí a Santo Domingo le tomó más de 18 horas. Nos vamos al jueves, ya al mediodía. Las autoridades anunciaron la finalización de las labores de recuperación de cuerpos y rescate de sobrevivientes.
El número oficial de fallecidos fue actualizado a 221 personas. Los hospitales aún atendían a decenas de heridos, algunos en condiciones graves, para el día de ayer. Y ayer mismo el presidente Luis Abinader aseguró que se realizaría una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades de todo esto. Estoy citando las palabras del presidente, dijo: no vamos a descansar hasta saber qué pasó y por qué ocurrió. Este país necesita respuestas. Eso afirmó en una rueda de prensa el mandatario. La noticia ha recorrido el mundo, medios como Reuters, CNN, New York Post, lo vi en NBC, en ABC, en todos lados reportaron esta tragedia. Líderes internacionales, incluyendo el Papa Francisco, han enviado mensajes de condolencia al pueblo dominicano. En redes sociales también pasamos del dolor a la indignación, como suelen ocurrir en estos eventos. Y la discusión pública, pues desde finales del miércoles hasta ayer jueves y ya para hoy, ha girado en torno a si hay una posibilidad de responsabilidad del local y de las autoridades que debían fiscalizar la estructura del local. Entonces tenemos que hacernos preguntas como si hubo inspecciones recientes, si contaba el local con los permisos de operación vigentes, si excedió el límite de personas permitidas, si hubo negligencia en el mantenimiento de esta estructura. Hasta hoy, el informe preliminar del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo indica que este colapso del techo pudo haber sido causado por el fallo o un fallo estructural en una de las vigas principales del techo, debilitada por tantos años de uso, tantos años de humedad acumulada, y el informe final, está en proceso de ser público. Esta tragedia, mis queridos amigos del Jet Set, se llevó 221 vidas y dejó a miles de familias rotas, y creo que a un país entero cuestionando sus sistemas de seguridad y prevención, su cuidado, ¿no? Y yo creo que hoy, mientras el país, todos guardamos luto y exigimos justicia, la atención está puesta a los resultados de esas investigaciones. El propietario del establecimiento, Antonio Espaillat, ha manifestado públicamente una y otra vez su posición a colaborar, pero su rol como responsable del lugar ha sido durante este proceso ha sido duramente cuestionado. Las autoridades aún no han establecido cargos formales contra él ni contra ningún miembro de su equipo administrativo al momento de esta grabación. Si existe evidencia clara y contundente de negligencia por parte del establecimiento que justifique un proceso judicial, hay que esperar esos resultados. Pero los hechos están sobre la mesa. La respuesta será clave no solo para las familias de las víctimas, sino para la seguridad de todos nosotros ciudadanos que confiamos noche tras noche en que los espacios de entretenimiento son lugares seguros para todas las personas que vamos ahí a disfrutar de esos servicios. Estuve viendo ayer el sepelio de Dotel, el sepelio de Ruby Pérez, y a destiempo, definitivamente. Enviamos desde aquí, desde el Antinoti, un abrazo fraterno de solidaridad a todas esas familias que hoy en día no tienen a su familiar cerca. No me puedo ni imaginar el dolor que están atravesando ahora mismo. Desde aquí, desde el Antinoti, un gran abrazo. Te evitaré.